En esta ocasión yo tengo un invitado especial aquí en mi programa Antes del Anochecer. Es una persona con la que yo he compartido mi vida entera, es mi propio hermano. Es el pastor Ismael Pérez Maisonet, quien fue director de jóvenes en Puerto Rico y en la Greater New York Conference. Tiene mucha experiencia en estos asuntos familiares y yo le he pedido que nos dé un tema sobre la familia. Nada puede separarnos del amor de Dios, nada nos sacudirá. Todos en mi casa serviremos al Señor, por eso voy a declarar. Estamos convencidos que ni la muerte nos separará del amor de Dios ni de su gracia. De todo corazón vamos a anunciar, queremos ser fieles hasta el fin. Hoy pedimos todos en mi casa sirvamos al Señor. Deseamos todos en mi casa obedezcamos al Señor. Declaramos todos en mi casa adoremos al Señor. Proclamamos que aguardamos al Señor. Estamos convencidos que ni la muerte nos separará del amor de Dios ni de su gracia. De todo corazón vamos a anunciar, queremos ser fieles hasta el fin. Estamos convencidos que ni la muerte nos separará del amor de Dios ni de su gracia. De todo corazón vamos a anunciar, queremos ser fieles hasta el fin. Queremos ser fieles hasta el Bendecidos sean cada uno de ustedes y por permitirme compartir en este momento palabra de Dios contigo. Todas las familias de la tierra, desde que nosotros las conocemos a raíz del registro bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las que tú has visto en tu vida corta o larga, de alguna manera han entrado en crisis. Las crisis parecen ser naturales en nuestro diario vivir y también parecen ser naturales en nuestras familias. Es importante que tú sepas que a las crisis no debemos tenerle temor, aunque aparezca ese sentimiento.
Tampoco debemos frustrarnos. Tampoco debemos pensar que no hay solución para ellos, porque las crisis son parte de nuestra vida diaria, pero a la misma vez son parte del plan divino para bendecirnos. La Biblia enseña que las mejores familias de la Biblia pasaron por momentos de crisis. Adán y Eva pasaron por momentos de crisis delicadas, crisis que podrían frustrar a muchas personas. La palabra de Dios enseña que Abraham y Sara pasaron por crisis. La Biblia enseña que diferentes familias hermosas, elegantes, ricas, humildes, pobres, encumbradas o educadas a través del registro bíblico, nuestro libro guía, pasaron por momentos de crisis. María, José, padres de Jesús, el Dios encarnado, pasaron por crisis. Crisis que en muchas ocasiones fueron ordenadas en sus mentes o les llegó información a ellos de lo que debían hacer a través del ángel. José, no te atrevas a abandonar a María porque lo que hay en su vientre es obra del Espíritu de Dios. Y le fue explicado y él entendió, aceptó y sobrepasó esa crisis. José, levántate. María, levántate. Huyan a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Es una crisis fuerte. Instruidos por el Espíritu de Dios o por Dios, tomaron decisiones correctas. Sabían obedecer a Dios en esas áreas y sabían cuál era la solución a esas situaciones. Ellos ya habían recibido instrucciones con relación a cómo debían actuar con el niño que había nacido entre nosotros cumpliendo la profecía. De esa misma manera quisiera hacerte saber que en Juan capítulo 11 hay una familia que enfrentó varias crisis, de las que nosotros podemos aprender grandes lecciones para cuando nos toque enfrentar las nuestras, o si son las mismas que ellos también pasaron. Estamos hablando de la familia de Lázaro, María y Marta, una familia muy amada por Jesús, muy querida por Jesús y que habían compartido un montón de experiencias con Jesús Nazareno, a quien ellos aceptaban como el Mesías prometido o el Mesías de la profecía, el Hijo de Dios. La Biblia dice que en un momento dado ellos enfrentaron la crisis, tanto Lázaro como Marta y María, de que Lázaro se enfermó y la enfermedad de alguna manera no dio evidencias de mejoría. No había una solución específica y ellos sabían que la solución estaba en Jesús. Desde ahora mismo necesito preguntarte, cuando tú enfrentas crisis, ¿cuál crees que es la solución? ¿La de los hombres? ¿La de la ciencia? ¿La de los consejos? ¿Fulano o fulana? ¿La de la experiencia del pasado? ¿Cómo la resolvió aquel, yo también la puedo resolver? ¿O entiendes que cuando nosotros enfrentamos crisis, sean cuales fuesen, la solución siempre es Jesús? Dios primero. Eso está demasiado bien dicho en la Sagrada Escritura. Si tú puedes recordar conmigo, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. La Biblia dice que si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás que nosotros enfrentemos siempre será solucionado. Pon la vista tuya en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O una expresión como esta, pon tu vista en el autor y consumador de tu fe, en el que empieza y en el que termina, porque lo que Dios empieza, Filipenses 1:6, Dios también lo termina. Así que cuando Marta, María y Lázaro enfrentaron la crisis de la enfermedad y no hubo mejoría, ellos de inmediato mandaron a buscar al maestro y lo mandaron a buscar con la información que dice la Escritura. Aquí dice, entonces le dijeron, Lázaro, el que tú amas, está enfermo. He aquí
Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Y Jesús calmó la situación diciendo, esa enfermedad no es para muerte. La Biblia registra algo interesante en medio de esa crisis. A veces nosotros no podemos entender las cosas que provienen de Dios porque Dios es el único que conoce el principio y el final y el futuro desde el principio. Nosotros no, nosotros enfrentamos las crisis mirando lo que tenemos de frente o lo que apareció sin saber exactamente qué va a pasar mañana. Por esa razón necesitamos saber cómo se enfrentan las crisis con Dios primero cuando éstas ocurren en la familia. Y aquí dice que Jesús no solamente indicó que la enfermedad no era para muerte, sino para gloria de Dios, sino que se quedó aún 2 días más. Como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días más en aquel lugar donde estaba. Y nosotros, al leer el resto del relato, sabemos lo que sucedió. La segunda crisis que Marta y María enfrentaron fue la muerte de Lázaro. Al principio los 3 enfrentaron la gravedad de la enfermedad. La enfermedad apareció en la familia, sea cual fuese, la podamos entender o no, la podamos asimilar o no. La enfermedad es una crisis, no importa cómo aparezca. Apareció en el hogar de Lázaro, Marta y María, y ellas tuvieron que enfrentar esa crisis entendiendo que la solución estaba en Jesús, en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, en el Mesías prometido. Y lo mandaron a buscar. Posiblemente se calmaron con la información. Jesús dijo que esa enfermedad no es para muerte. Pero ellos enfrentaron una segunda crisis. Ahora Marta y María son las que enfrentan esta crisis. Lázaro muere, Jesús no aparece, no pueden entender muy bien el contenido de las palabras o el mensaje que Jesús envió. Y cuando muere Lázaro y ellas enfrentan esa crisis de su muerte, tienen que enfrentar también la crisis de que Jesús no está presente. Tuvieron que enfrentar la crisis de el entierro de Lázaro. Aparentemente Lázaro, Marta y María tenían un lugar para enterrar o un sepulcro reservado para ellos, o aparentemente era de ellos. Y la Biblia dice que tuvieron que enfrentar eso sin Jesús presente. Pero ellas sabían que la solución estaba ahí. La evidencia está en el hecho de que Jesús, cuando Lázaro muere, indica, Lázaro, nuestro hermano o amigo, duerme y voy a despertarlo. Eso se lo dijo a los discípulos y emprendió camino regreso a Betania, la aldea donde vivían esta familia. La Biblia dice entonces que cuando llegaron allá, Marta y María, resumiendo el contexto que está allí en Juan capítulo 11, ambas dijeron que la solución estaba en Jesús, la solución de la muerte. Ellas dijeron, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Ellas reconocían que la solución a la muerte la tiene Jesús. ¿Lo crees tú? Cuando tú y yo enfrentamos la muerte, tenemos que saber bíblicamente que enfrentamos simplemente la muerte temporal de esta tierra. Todos nosotros tenemos un periodo de vida aquí y todos nosotros tenemos un periodo para ajustarnos a esta tierra. Solamente en el reino venidero es que viviremos por toda la eternidad. Es importante entonces que tú sepas que cuando enfrentamos la muerte, la solución se llama Cristo Jesús. Él vino a dar vida y a darle en abundancia. Él vino a resolver el problema de la muerte y quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte y destruyó ese imperio para siempre. Marta y María creían eso y creían en la solución final de la resurrección. Ellas dijeron, nosotros sabemos que nuestro hermano resucitará en el día postrero. Pero Jesús dijo, no, la solución soy yo, estoy aquí presente. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los que viven, Marta y María, tienen que saber que no han de morir para siempre. Necesito hacerte saber que no solamente ellas enfrentaron la crisis de la enfermedad llamando a Jesús,
no solamente enfrentaron la crisis de la muerte esperando por Jesús, y cuando Jesús llegó, haciéndoles saber que ellas sabían que Él tenía autoridad sobre la muerte. Yo quiero que tú sepas que la fe y la confianza que Marta y María, solas ahora, sin Lázaro, tenían en Jesús era absoluta y total. Posiblemente no conocían todo lo que Jesús podía lograr, pero tenían fe y confianza en Él absoluta. La Biblia dice entonces que enfrentar esas crisis es importante que sepamos que Dios tiene que estar presente. Cuando tu familia o la mía o cualquier otra familia que esté en derredor nuestro enfrentemos crisis, tenemos que saber que no importa cuál sea, la solución siempre se encuentra en Dios. La consolación o la necesidad de la consolación es una crisis que todos nosotros podemos enfrentar y tenemos que saber de dónde viene. La Biblia dice que habían subido muchos para consolar a Marta y a María, pero no lo habían podido lograr. No habían resuelto la enfermedad de Lázaro, no habían resuelto el problema de la muerte y ahora enfrentaron o iban a enfrentar una tercera crisis, la crisis financiera. Lázaro no está presente y Marta y María dependían económicamente de él, de sus ingresos, de lo que él podía hacer, de los negocios que tenía Lázaro, que no los conocemos totalmente en la Biblia, pero dependían de él. Era una familia que podía albergar a Jesús y podía alimentar no solamente a Jesús, sino también a sus discípulos. Eso dice la Biblia. Y Marta iba a la cocina para preparar alimentos para todas esas personas, todas las veces que Jesús llegaba a ese hogar y el tiempo que se quedaba. Así pues, ahora, enfrentar esa tercera crisis, ¿dónde está la solución? Entonces la Biblia enseña que una vez más, tanto Marta como María recurrieron a Jesús finalmente. Allí dice que cuando Jesús le dijo a Marta y a María, ¿tú crees lo que te estoy diciendo? Marta y María ambas dijeron, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios y que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo concede. Así que Jesús pidió de inmediato, llévame a la tumba. Y resucitó a Lázaro. Y al resucitar a Lázaro, le devolvió a la familia estabilidad económica, le devolvió a Lázaro la vida, le quitó a Lázaro la enfermedad de ese momento y le dio a toda la familia felicidad y a todos los demás la confianza y la seguridad y la esperanza de que la resurrección era genuina, verdadera y existía. Yo quiero hacerte saber que algunas personas enfrentan crisis similares y sin embargo siguen creyendo las mismas cosas que no les permiten salir de las crisis. En el tiempo de Jesús, a pesar de las resurrecciones que Jesús hizo en vida, visibles, es importante que tú sepas que no todas las personas del tiempo de Jesús creían en la resurrección. De hecho, algunos se molestaron tanto por el milagro de la resurrección ante Lázaro. Eso que era imposible para los hombres, fue posible para Dios, que estaban buscando eventualmente en un complot para quitarle de vuelta la vida a Lázaro. Es importante que tú sepas que cuando tú y yo enfrentamos crisis, enfermedad, muerte o aspectos financieros, tres de las que pasaron Marta y María, la solución está en Jesús. No soluciones las finanzas meramente con préstamos o soluciones humanas de las finanzas. Procura averiguar cómo Dios resuelve las crisis financieras. Porque Él conoce el fin desde el principio. Y porque de Él es el oro y la plata, y Él a quien quiere la da. Y porque de Él proceden todas las bendiciones de las riquezas y de los almacenes del cielo. Cuando te enfrentes a la crisis de la enfermedad, procura saber quién es el verdadero médico.
cuánto conocimiento Dios le ha dado a la ciencia, cuánto conocimiento nos ha dado a nosotros por la experiencia del pasado o en el presente. Pero procura saber que tienes que invitar a Dios a entrar dentro de esa crisis de la enfermedad. Tú necesitas conocimiento de ello. Necesitas el conocimiento de la autoridad y del poder de Dios. Y necesitas también saber cómo es que Dios lo va a solucionar. Si va a quedarse 2 días más sabiendo que Lázaro estaba enfermo. Si no va a llegar hasta después de la muerte y hasta después del entierro de Lázaro y hasta después de haber pasado 4 días en el sepulcro. O si va a llegar de inmediato. Necesitas saber cómo es que Dios soluciona las crisis familiares, a fin de que no te turbes, a fin de que aun cuando Jesús tarde en llegar a tu vida o a tu hogar o a la crisis tuya, tú puedas decir lo mismo que dijo María y Marta. Si tú hubieras estado aquí presente, nada hubiera pasado. Entonces lo interesante es que ahora Jesús estaba presente. ¿Cuánto podía pasar? Marta estaba haciendo referencia y María al pasado, pero ahora dijeron, si tú hubieras estado presente, mi hermano no hubiera muerto, nada de esto hubiera pasado, ni la enfermedad, ni nosotros conocemos tu autoridad y conocemos tu poder. Pero ahora Jesús estaba presente. La pregunta es, ¿cuánto puede pasar cuando Jesús está presente en nuestra familia? ¿Cuánta solución hay para las crisis que enfrentamos como familia si ponemos a Dios primero? Jesús estaba allí y yo quiero que tú sepas, como dice la Biblia, que Jesús resolvió cada uno de los problemas, de las situaciones y de las crisis que Marta, María y Lázaro habían enfrentado. Es tiempo de que tú y yo observemos la Biblia y miremos cuánta autoridad tiene Dios para resolver nuestros problemas. Permíteme ir más de cerca a tu vida, a tu corazón y a tu mente. Para resolver crisis necesitamos conocimiento. Mucho del conocimiento para resolver las crisis viene del pasado que existe en la palabra de Dios y de la experiencia del pasado de nosotros mismos. ¿Cómo la han resuelto otras personas? Si la solución, tal como Marta, María y Lázaro, está basado en los mismos principios que presenta la palabra de Dios, pues yo voy a aprender de ello. Yo aprendo de Marta y de María que vale la pena haberle dicho a Dios, tu amigo, a quien tú amas, está enfermo. Vale la pena decirle a Dios, Señor, esta es la crisis que estoy enfrentando en este momento. Vale la pena consultar con Dios, conversar con Dios acerca de nuestras situaciones diarias y de las crisis que tú y yo enfrentamos. Es importante que estemos atentos a la información que Dios nos envía, ya sea por su voz, ya sea por el libro número 1, la naturaleza, por lo que nosotros observamos en derredor nuestro, o por la palabra de Dios, o a través de la voz del Espíritu Santo. Es importante que tú y yo sepamos que Dios tiene formas de comunicarse con nosotros. Hago un paréntesis solamente para decirte que Dios dice en las Sagradas Escrituras, en Job capítulo 33, que Dios se comunica por sueños, que Dios se comunica por mensajeros escogidos y que Dios también en ocasiones comunica también su voz de la misma manera cuando vienen situaciones difíciles o crisis a nuestra vida. Y allí dice en Job 33 que ambas, las 3 maneras de Dios hablar, siempre tienen el mismo propósito: apartarnos del sepulcro, apartarnos de la soberbia, bendecirnos e iluminarnos con la luz de los vivientes. Puedes corroborarlo en la palabra de Dios, en esa sección de la Biblia, Job capítulo 33. La palabra de Dios indica que cuando tú y yo nos enfrentamos a crisis, debemos saber esperar en Cristo Jesús. Marta y María
quizás se desconsolaron, quizás sufrieron y entraron dudas en su mente. Eso es natural en nosotros los seres humanos. No conocemos el mañana. Por lo tanto, la duda puede venir a tu mente o a tu corazón. Pero ¿a quién le entregas la duda? Así que Marta y María, si dudaron, cuando Jesús llegó, le entregaron su duda a Jesús. Si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y no sabemos cuántas cosas más Marta y María conversaron con Jesús en ese momento. La Biblia es solamente un registro parcial. Lo que está allí es suficiente para que aprendamos, pero no todo está allí. Pero es suficiente para que aprendamos. Y de esa experiencia y de esas crisis que Lázaro, Marta y María pasaron, yo veo que Marta y María esperaron en Jesús. Y cuando Jesús llegó, salieron a su encuentro. Eso está en la Biblia. La Biblia dice que tan pronto Marta supo que el Señor estaba allí, salió a su encuentro a enfrentarse con Él. Y luego dice que tan pronto Jesús habló con Marta, Marta salió a buscar a María y le dijo: el Maestro está aquí y te llama. Y María también salió al encuentro. No solamente lo esperaron, sino que cuando supieron que Él había llegado, no esperaron que Jesús viniera a ellas. Ellas dos salieron a encontrarse con Jesús. Algunas personas pensaron que ella salía al sepulcro, pero sabían cuando se encontraron con Jesús que esa era la razón. Así que yo necesito hacerte saber, al cerrar la Biblia mía por un momento, que en esta primera ocasión en que te hablo acerca de las crisis, necesito hacerte saber que es importante entender que las familias que ponen a Dios en primer lugar pueden enfrentar crisis. 3 crisis que enfrentaron María, Marta y Lázaro fueron la enfermedad, la muerte y la situación financiera. Y las 3 fueron solucionadas con la presencia de Cristo, con el pedido de que Jesús de Nazaret viniese a sus vidas de vuelta, llegase a su hogar. Y cuando Jesús llegó, ellas le hicieron los pedidos necesarios. Lázaro resucitó, la situación financiera del hogar se resolvió, la muerte desapareció de ese hogar, la vida estaba presente, la resurrección estaba presente, la esperanza estaba presente y la confesión de fe en lo que era Jesús también estaba presente. Hoy necesito hacerte saber que si quieres encontrar soluciones a cualquier crisis que enfrentes, necesitas saber que Dios tiene que estar presente. Invítalo a tus crisis. Invítalo a solucionarlas. Invítalo para que le cuentes cómo te sientes. Y haz una confesión de fe viva y genuina de que tú y yo creemos que Él puede solucionar toda crisis en nuestra vida. Yo para esto he venido, dijo Jesús, para resolver todas las cosas. Recuerda, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios, todas las cosas son posibles. Al que cree, Marcos 9:23, todas las cosas le son posibles. He averiguado, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo, porque de allí viene mi fortaleza. Bendecido y bendecida seas, y que tus crisis encuentren solución poniendo a Dios primero en tu familia. Ora conmigo. Padre, bendecido seas una vez más y glorificado sea tu nombre en nuestras familias. A ti damos gloria y honra y declaramos desde este lugar, en este momento, que tú eres nuestro Dios, en ti hemos confiado y a ti pondremos siempre primero en nuestras vidas. En medio de nuestras crisis, glorifícate. En medio de ellas, levántate como poderoso gigante. Y en medio de ellas,
demuéstranos que tú eres nuestro Dios, que ha valido la pena creer en ti y que vale la pena ser cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Si en tu corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene el poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Muchísimas gracias, Pastor Ismael Pérez Maisonet. Ha sido grato tenerlo aquí con nosotros y con nuestra audiencia. La próxima semana, no se pierda, hay un segundo tema de esto y queremos que de la misma manera usted nos preste su atención nuevamente.